Y Luis Espino, uno de los mayores expertos mexicanos en análisis de discurso, presentó hoy, lo felicitamos, maestro Espino, presentó un libro acompañado de Carlos Bravo Regidor. Carlos Bravo Regidor lo presentó, pero el autor es el doctor Luis Espino, sobre el discurso populista. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Carliberia, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad para hablar de mi libro. Muchas gracias, y de todo lo que sabe. Te hablo de tú, Luis Antonio, yo te respeto mucho y me encanta entrevistarte. Ay, no, qué linda. Muchas gracias. Me da mucho gusto, Carliberia, y buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues bien, doctor, qué gusto saludarte. A mí me gustaría preguntarte, ¿y qué el populismo está de moda o qué está pasando, Luis? Pues mira, es largo y es complejo, pero para resumirlo, las instituciones se han vuelto líquidas. Las instituciones sólidas que antes le daban rumbo a la vida, que le daban certidumbre a las personas, ya no funcionan del mismo modo. Nadie entra a un empleo pensando que se va a jubilar en ese mismo empleo dentro de 40 años. Nadie tiene la certeza de que estudiar una carrera universitaria va a conducir a un futuro de estabilidad económica. Y bueno, ni qué decir del matrimonio, ¿no? Que es una institución que también se pone en duda y nadie entra pensando realmente que puede durar toda la vida, dado que más del 50% termina en divorcio. Entonces, ante esa incertidumbre, la gente voltea a las pocas instituciones que nos quedan. Por ejemplo, la religión, la iglesia, pues también las religiones tienen niveles decrecientes, ¿no? De feligreses. ¿Qué institución nos queda en esto? El Estado, la política, el gobierno. ¿A quién le podemos exigir que nos ayude a lo largo de la vida? Al gobierno. ¿Quién nos tiene que ayudar a resolver los problemas del nacimiento hasta el retiro? El gobierno. Pero los gobiernos en todo el mundo están rebasados. Hay más necesidades que recursos, las burocracias hacen lo que pueden, pero muchas veces esto no es suficiente. Se va generando un descontento con el desempeño de los gobiernos y al final del día, ¿qué nos queda? Pues un sentimiento de frustración, de descontento, de enojo, que es aprovechado por cierto tipo de políticos que ofrecen soluciones atractivas, fáciles, simples, basadas únicamente en la voluntad de un líder, y eso es lo que me parece explica el caldo de cultivo, es el caldo de cultivo en el cual surgen los populismos. Pero además los gobiernos están rebasados, nos dice Luis Espino, pero entonces sustituyes el enojo social, la necesidad social con discurso. Sin duda, Carla, y precisamente mi libro trata de ofrecerle al lector una explicación de cómo funciona y cuál es el poder del discurso populista, usando el ejemplo pues actual, presente y urgente del presidente López Obrador, pero que en realidad puede funcionar perfectamente para analizar, por ejemplo, el discurso de un Donald Trump, ¿no? Básicamente se trata de una promesa de regresar a un pasado idílico, donde las cosas eran más simples, donde bastaba la voluntad de un presidente poderoso, pero que tenía que ser bueno, tenía que ser noble, para conducir a un pueblo hacia un destino de grandeza. ¿Y aquí en torno a qué gira el discurso principalmente, Luis? Porque a mí me da la impresión de que se aplica el método Goebbels, ¿no? Una verdad repetida muchas veces, una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad. Y creo que mucho del discurso político en este país va por ahí, ¿no? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque justamente en el libro yo le trato de explicar al lector que no es que México hubiera sido un Edén de discurso de altura y discurso democrático, y llegó entonces el populismo y echó por tierra una tradición democrática ateniense. No tenía. No es cierto. Sería ingenuo pensar que así fue. En nuestro país, lamentablemente, la democracia es muy joven, es débil, va dando sus primeros pasos. Y algo que me gustaría que el público compartiera conmigo es esta noción
de que no aprendimos a discutir problemas y soluciones, sino que nuestra conversación colectiva se empezó a llenar de enojo, de frustración, de impaciencia, y empezamos a preferir la mentira agradable a la verdad desagradable. Y en esa medida, los políticos tuvieron incentivos, como tú dices, para repetir algunas cosas que nos gustaba escuchar. Por ejemplo, todo el problema es la corrupción. Este sería un país maravilloso si no hubiera corrupción. Las cosas funcionarían mejor si no hubiera corrupción. Bueno, la realidad de las cosas es que hay países tan corruptos como México, o más o menos igual de corruptos, en el que el agua sale limpia, la basura se recoge y la policía más o menos funciona. Y hay países menos corruptos donde las cosas funcionan de otro modo. No es la corrupción lo único que hace que un país funcione o no funcione, pero este tipo de explicaciones nos gustan mucho, y más cuando les ponemos nombre y apellido y rostro. Entonces es ahí donde el populismo tiene un gran poder, porque en el momento en que encuentras culpables, les pones nombre, les pones rostro y dices, seríamos una potencia si no fuera por fulano, por sutano, por sus cómplices. Eso es lo que yo en el libro explico, se llama demagogia. Es un discurso tóxico, polarizante, que se enfoca en personas y no en problemas, y se enfoca en castigos y no en soluciones. Ahora, Luis, todo eso que tú nos comentas tiene que ver con la situación que se está experimentando en todo el mundo, porque no solamente es el caso de México, es decir, para que estos líderes populistas pululen, necesitan, como tú nos decías, cierto caldo de cultivo. Cuando yo te preguntaba si estaban de moda, es que algo está ocurriendo, porque por todas partes, o nadie se ha escapado de esto. Está el caso de Hungría, está el caso de Polonia, reciente el caso de Estados Unidos, el caso de la Gran Bretaña, es decir, en el caso de Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con las sociedades para que estos líderes estén de pronto como resurgiendo? Sí, justamente ocurre que las instituciones que le daban certeza a las personas, como el empleo, la religión, el matrimonio, la educación, dejaron de brindar esa certidumbre, y entonces todos los seres humanos necesitamos creer, todos tenemos la necesidad de creer que vale la pena levantarnos todos los días y que mañana va a ser mejor que hoy. Esa es una necesidad humana básica. Cuando las instituciones no te la dan, la empiezas a buscar en otro lado. Hay gente que la encuentra en el deporte, por ejemplo. Hay gente que le encuentra esas respuestas perteneciendo a un equipo de fútbol y siendo un hincha muy devoto. Y hay gente que la encuentra en un partido político. Y hay gente que la encuentra siguiendo a un líder fuerte que le promete esa certeza y le dice, mira, tu angustia existencial yo te la resuelvo porque yo voy a ser un líder fuerte que está de tu lado y que te va a defender de ellos, que son los malos, que son los corruptos, que son los que tienen la culpa de todo y son los que te hicieron daño, son los que nos traicionaron. Esa narrativa, yo en mi libro explico que eso se llama narrativa demagógica y que esa es la base del discurso populista. Mis adversarios, los conservadores. Completamente. Sí, claro. Bueno, hay una película, ya no me acuerdo el nombre, de una redacción en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la película y no quiero quitarle minutos al doctor, pero entonces el director de noticias se vuelve en un líder nacional y levanta el canal local narrando accidentes y dice, haremos una televisión de patriotas. La película es muy interesante, pero habla un poco de lo que dice Luis Antonio Espino, quien hoy presentó el libro que se llama el discurso populista relacionado con lo que pasa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es como si fuera una sociedad simplificada, doctor Espino. Cuando me estás oyendo, nos estás hablando de hinchas de fútbol, personas que están, su consumo cultural son series de narcotraficantes, telenovelas. Es como si nos estuviéramos abstrayendo de nuestra responsabilidad ciudadana, incluso la propia responsabilidad de la crítica, de la exigencia al gobernante. No sé cómo explicarlo, doctor.
Bueno, poniéndonos filosóficos, pero sin ser demasiado intensos para que el público nos pueda seguir el hilo, yo te diría que el tema es que si tú le dices a la gente, eh, mira, no hay una solución fácil, vamos aprendiendo día con día lo que es la existencia y vamos tomando decisiones y haciéndonos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Eso es la visión individualista, racional, existencial. Pero, por otro lado, le puedes decir a la gente, no, hay un destino, ese destino es mucho mejor que el presente y lo único que tienes que hacer es creer en mí y yo te voy a dar las respuestas. Tú no tienes que pensar, tú no te tienes que hacer responsable de nada, no, tú no te preocupes. Todo lo que necesitamos hacer es derrotar a un grupo que son los villanos. Si eres Donald Trump, los villanos se llaman musulmanes, mexicanos, minorías, ¿no? Y depende en qué contexto te encuentres. En nuestro país, el presidente López Obrador ha decidido que esa minoría que tiene la culpa o ese grupo que tiene la culpa se llama mafia del poder, conservadores, en fin. Él le va poniendo etiquetas y funciona, y lo explico así en el libro, porque te da respuestas, te da certezas y además te da algo bien padre y bien importante que todos buscamos en la vida. Te permite sentirte parte de un grupo que tiene una misión y que esa misión vale la pena. Te da propósito. Y esa es la mezcla es una mezcla súper poderosa de esperanza con resentimiento, que es seductora y que es fuerte y que la gente le encanta. Y por eso vemos que a pesar de los resultados, a pesar de las cosas que todos vamos viendo y escuchando a diario sobre nuestro país, hay una mayoría de ciudadanos, 6 de cada 10 según las encuestas, que prefieren el relato a la realidad, que dicen sí, esto ya pasaba, esto era peor antes, y que justifican al presidente. Y en el libro yo explico por qué funciona eso, por qué es más seductor el relato que la realidad. Que son como, fíjate que pienso que por fortuna son unas situaciones momentáneas, digo, ahorita, ¿quién trae a colación a Donald Trump? Por ejemplo, un personaje tan fuerte, tan polarizante, ¿no? Y de pronto la sociedad escoge a Biden, ¿y quién se acuerda de Donald Trump en este momento? Bueno, es como dicen, la sociedad del escándalo. Claro, son... un desastre tapará otro desastre, ¿es así? ¿O son fugaces estos personajes? Bueno, no, depende, yo te diría depende de la sociedad, porque en Argentina tienen pues ya larga tradición los gobiernos populistas, el kirchnerismo gobernó más de una década, hubo un breve interludio de 5 años con Mauricio Macri y ahora volvieron al poder. Entonces, pues son como las malas parejas, puedes recaer, ¿no? Son como las parejas. el mal ex, ¿no? Que bueno, en el caso de Estados Unidos, las instituciones, porque tiene instituciones fuertes, pero en países de América Latina, pues ahí tenemos el caso de Nicaragua, por ejemplo, ahorita con Daniel Ortega, bueno, imagínate. Y personajes de ese rango, ¿no? Oye, por cierto. Perú, que está a punto de volver a elegir ahora a la hija de Alberto de Fujimori, por Dios. Pero dice Vargas Llosa que en el menos peor de los males. ¿Qué sería? Que sería elegir a la hija de Fujimori. Pues imagínate la alternativa cómo está. Claro. Hablamos con Luis Espino. A ver, doctor, entonces es un dicho y díganos por qué. Tiene que ver con cultura política, tiene que ver con cultura personal, tiene que ver con tradición familiar de actividad política, ¿con qué? Si tú dices papelito habla y si tú dices hechos, no palabras, en realidad, ¿qué pasa con el discurso político mexicano y el ciudadano mexicano? Cuando nos hablabas de la mezcla esperanza, resentimiento, seductora, y preferir el relato a la realidad. Es una necesidad humana porque todos tenemos la necesidad de tener un propósito para darle sentido a la existencia. Si tú crees, y es la misma, yo me atrevo a decir que es la misma promesa de una religión. Lo que pasa es que las religiones están en crisis.
no todo el mundo se siente parte de un grupo religioso. Hace años este país era 99% católico, ese porcentaje ha ido bajando y las nuevas generaciones no se sienten atraídas hacia eso. Entonces, cuando hay esa necesidad de creer, algo la satisface. Y ese algo puede ser la cultura, una cultura de, no sé, de identitaria, un grupo, sentirte parte de una minoría que lucha por derechos, el ambientalismo, los derechos humanos, o puede ser la política. Si hay un líder que a través de las técnicas de la persuasión, como lo hace el presidente López Obrador, es muy efectivo y construye un discurso poderoso que entra primero por el corazón y después, en segunda instancia, llega a la mente, si llega, puede volverse una respuesta a muchos interrogantes y a muchas necesidades, sobre todo emocionales. Yo en el libro sostengo que el presidente ha sido muy exitoso en construir una relación emocional con sus seguidores que es impermeable a la evidencia y blindada contra la realidad. Porque no importa, tú a un seguidor duro del presidente muéstrale estadísticas, datos, cifras, evidencia de que las cosas no marchan bien y no lo va a aceptar y va a preferir refugiarse en el relato. No es que esté mal esa persona está reaccionando de un modo emocional ante una realidad compleja que nos rebasa a todos. Pero si queremos dar una respuesta a los problemas del país, sí nos tenemos que hacer cargo de la realidad. Entonces ahí es el reto y eso es lo que yo en mi libro trato de llamar a la gente que lo lea a que entienda que no se trata del presidente, si nos cae bien o nos cae mal, se trata de que los problemas ahí siguen y exigen solución. Y seguirán. Desde tu punto de vista, Luis, ¿el discurso se ha desgastado a través de los meses? Exacto, pues poderoso, populista, pero en algún momento se desgasta. ¿Y cuándo? Perdón. Todo mundo predice que lo va a alcanzar la realidad. Del mismo modo que en Estados Unidos decían, no, es que a Trump ya se le acabó el espacio para tuitear sandeces y en algún momento va a topar con pared. Y aquí también todo el mundo ha dicho, no, es que ahora sí con lo de Tlahuelilpan, la gente se va a dar cuenta, no sucedió. Con lo del Culiacanazo, la gente se va a dar cuenta, no ocurrió. Con la pandemia la gente se va a dar cuenta, no sucedió. Con la línea 12 del metro la gente se va a dar cuenta, no está sucediendo. Entonces, yo no me atrevo a decir cuál es el límite, porque en política no existe eso que llamamos fondo. En política no hay tal cosa como tocar fondo. En política siempre se puede caer más bajo, desafortunadamente. Claro, oye, yo te preguntaría, ¿puede una sociedad vacunarse contra el populista? Si compran mi libro, sí. Eso. De veras te deseo que tengas mucho éxito con este libro. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Sí, claro. Miren, ahorita está en las grandes librerías, Gonville, Sótano, Péndulo, Gandhi y en amazon.com.mx y próximamente también en versión electrónica para que lo puedan descargar. Compremos el libro físico, vayan, de verdad lo merece. Híjole, les quiero leer algo de lo que nos dijo Luis Espino, que ese tiene que ir porque tiene muchas. A ver, no lo muestras en pantalla porque no tenemos el físico. ¿Otra vez? Ahí está. ¿No te llegó hoy, Carla? No me ha llegado, pero López Obrador, el poder del discurso populista de Luis Antonio Espino. La administración actual ha sido muy eficaz en establecer una relación emocional con sus seguidores. Pregunta Miguel Ángel Camino, ¿y cuándo se desgasta el discurso populista? Responde Luis Espino, en política no existe eso como tocar fondo, en política siempre se puede caer más Claro, bajo. Excelente. Hasta que cuando ya no hay dinerito en las carteras, ahí veré qué pasa con el discurso populista. Bueno, a ver, respóndenos al cuestionamiento de Pati, Luis. La experiencia nos demuestra que mientras haya un enemigo a derrotar, todos los problemas y las crisis se vuelven simplemente parte de la épica. Entonces, si el enemigo son la oposición, un día, al otro los empresarios, al otro los estadounidenses, al otro los ricos, en fin, siempre hay un enemigo que derrotar, siempre hay una cruzada que pelear
y las crisis, los problemas, las tribulaciones, en vez de ser razones para decir, híjole, tal vez no nos estamos enfocando en lo que deberíamos, se vuelven como que un estímulo, como que una prueba de la fe y de las ganas de creer. Entonces, el populismo se alimenta de una emoción humana muy poderosa que es el resentimiento. Y el resentimiento no necesita una razón objetiva. El resentimiento es una emoción que se puede alimentar a sí misma. Y no necesita el cumplimiento de ninguna promesa. O sea, cuando habla Patti de que se acabe el recurso, aunque el recurso se acabe mientras haya enemigo, ¿hay vida para ese populismo? Sí, porque si yo no cumplo la promesa, siempre puedo decir que fue culpa de alguien más. Es que quieren que me vaya mal, es que quieren ver fracasar a México, es que están desquiciados porque ya no pueden robar. Siempre hay una explicación que tiene que ver con ellos. Un ellos malo contra un nosotros bueno. Me vuelvo a acordar de aquella frase celebérrima de Peña Nieto. No creo que haya un presidente que se levante con ganas de joder a México. ¿Quién sabe? Pero yo ya tengo muy serias dudas al respecto. Sí. Se pone a prueba esa idea, ciertamente. Luis Espino, repítanos sus redes, por favor. Claro que sí, Carla. En Twitter, @LuisAntespino. Me quebré la cabeza. Y bueno, escribo en Letras Libres y en el Washington Post en español. Sí, claro. Muchas gracias, Luis Antonio Espino. Gracias por estar en terapia. Ojalá que te tengamos próximamente. Pero en vivo. En vivo. Feliz de la vida, encantado, voy con ustedes a conversar. Al contrario, mil gracias por la oportunidad y gracias a todo el público por escucharme. Gracias a ti, Gracias Luis. a ti. Muchas gracias. Gracias. Buenas y mucho noches. éxito. Éxito. Hasta luego. Oye,